Una tercera fuente del derecho procesal la constituye la ley procesal. Y efectivamente, cuando hablamos de ley procesal, hablamos de cuál es la fuente más directa y más clara respecto a el derecho procesal. Y no nos referimos con ley procesal en el sentido amplio, nos referimos a ley procesal en el sentido estricto, es decir, en el sentido de aquella norma que emana al Congreso, la cual, en la forma que el constituyente ha establecido, viene a ser norma de procedimiento. Y en este sentido, claramente cuando estamos en presencia de la ley procesal de por sí, la pregunta que inmediatamente salta a la palestra es determinar qué es una ley procesal. Porque lo que le acabo de decir no es una definición que podríamos decir tan certera, ya que efectivamente hay muchas normas que uno nunca tiene claro si se trata de normas procedimentales o sustantivas. O en definitiva, más allá, es determinar cuál es el criterio que nos va a decir esta norma es procesal y esta norma no es procesal. Bueno, una primera respuesta a ello quiere decir de que la más común que uno puede encontrar en la mayoría de los textos de estudio es que norma procesal va a ser aquella norma que regula procedimiento, ¿ya? Pero en definitiva eso es bastante podríamos decir, aceptable, pero con algunos bemoles, o algunas críticas, o algunas, podríamos decir, reservas. Porque efectivamente hay muchas normas que no son procesales y que se encuentran, perdón, no son procedimentales, pero que sí se encuentran rotuladas como normas procesales. Por ejemplo, las normas que organizan los tribunales. Todas las normas de organización de tribunales pasan a ser normas que, bajo esta definición, no serían normas procesales porque son normas que se dedican a organizar un tribunal y regularlo, ¿vale? Es decir, estamos hablando de normas de derecho administrativo, si se quiere. O qué pasa, por ejemplo, con normas que uno podría decir las normas de debido proceso. Son normas constitucionales que eventualmente son normas que tampoco regulan situaciones procedimentales estrictamente. Por tanto, ahí la discusión es un poquito más amplia y el criterio a definir respecto a norma procedimental o no parece ser un poco más amplio. Y en ese sentido, nosotros creemos que una norma procedimental es aquella, o sea, una norma procesal, es aquella que justamente refiere a estos tres grandes vertientes que nosotros hemos dicho como parte del contenido del derecho procesal. Vale decir, por un lado, normas de debido proceso, en segundo lugar, normas relativas a procedimiento de derecho procesal funcional, y en tercer lugar, normas de organización o atribución a los tribunales, que son normas de derecho procesal orgánico. Vale decir, estas tres normas son las que nosotros hablamos de leyes procesales en estricto rigor. Y aquí entonces encontramos dos grandes grupos de normas procesales en estricto rigor. Encontramos por un lado las normas codificadas en códigos, que son las que ustedes estudian generalmente en gran parte del derecho procesal en nuestra universidad, o en la universidad chilena. Y en segundo lugar, las normas procedimentales que se encuentran fuera de los códigos y que aluden a legislación particular. Bueno, el primer grupo de legislación codificada, que se refiere a aquellas que están dentro de códigos, son las que nosotros estudiamos más profundamente porque son, podríamos decir, las naves madres del estudio del derecho procesal. Y aquí encontramos entonces las grandes codificaciones procedimentales, que son, por un lado, siempre el Código de Procedimiento Civil, que es sin duda la norma procedimental más importante en nuestro sistema, ya que, por un lado, la norma más antigua, que eso no sería mucho, pero es la norma supletoria, vale decir que a defecto de alguna norma en nuestro sistema existe como norma de cierre, de clausura. Está el Código de Procedimiento Civil como un punto de partida y un final de todo el tratamiento jurídico procedimental en Chile. Entonces la importancia del Código de Procedimiento Civil sin duda es lo que lo hace una norma de estudio acabado. Derecho procesal, podríamos decir 1 y 2 son de estudio del Código de Procedimiento Civil, incluso en algunas universidades Derecho procesal 3, que generalmente, o traducido al lenguaje más, podríamos decir, más moderno, hablamos de jurisdicción y competencia, de normas comunes de procedimiento, de juicio ordinario, de juicios ejecutivos, cautelas, procedimientos especiales en algunos casos, o incluso también recursos, ¿vale? Es decir, toda esta amplia gama está abordada por el Código de Procedimiento Civil a través de sus numerosos libros y artículos que lo que hacen es regular la base del sistema procedimental chileno. Curiosamente, el Código de Procedimiento Civil es el más atrasado en cuanto a reforma y actualización, con un procedimiento escrito que en su mayoría podríamos decir, el único que va cargando los grandes procedimientos junto con el de policía local que se tramita de esta manera. Obviamente, por una explicación más que nada económica y sobre las sucesivas proyectos de reforma que se han planteado, la respuesta ha sido todavía que estamos estancados en cuanto a aprobar un nuevo código llamado Código Procesal Civil, que se encuentra en trámite en el Senado para ver si algún día ve la luz. Cuestión que por lo demás se espera porque de esta forma tendríamos unificado un sistema más oral, predominantemente oral, que un sistema predominantemente escrito como lo tiene el Código de Procedimiento Civil.
Eso genera, por ejemplo, que haya mucha discusión, porque algunas normas del Código Procesal Penal, el Código, la Ley de Tribunales de Familia o el Código del Trabajo, donde se encuentra el procedimiento laboral, sean normas que chocan con este sistema escrito. Por tanto, claramente la adecuación ha sido más lenta en cuanto al existir este código escrito más antiguo. Entonces, en ese sentido, el Código de Procedimiento Civil, sin duda, y sin quitarle mérito, es obviamente la norma más importante en materia de procedimiento. Un segundo código muy relevante es el Código Procesal Penal. Código Procesal Penal, que es el código que se refiere al estudio del procedimiento penal. Contiene en su mayoría la regulación del juicio ordinario por crimen o simple delito, los juicios especiales y los juicios por falta, eventualmente procedimientos por falta, como grandes, podríamos decir, ejes de este Código Procesal Penal. Un código que fue la gran novedad de la reforma procesal penal y que viene a reemplazar el antiguo Código de Procedimiento Penal. Código de Procedimiento Penal, que es un código que aún rige en ciertas partes, en ciertas materias, muy agotadas, porque como sabemos el tiempo ha hecho su trabajo y ha ido avanzando hacia que el Código Procesal Penal tenga una vigencia del 99,9%, restando únicamente causas antiguas, causas eventualmente de derechos humanos o de delitos bastante graves antiguos que se han cometido, que todavía están regulados por este Código de Procedimiento Penal, que como sabemos son el día y la noche, blanco y negro, dos códigos absolutamente distintos en cuanto a cómo abordan el fenómeno delictual. Código de Procedimiento Penal, que era escrito con un sumario donde un juez instructor investigaba y acusaba y decidía, y un Código Procesal Penal donde hay una investigación ya por el Ministerio Público y una resolución del caso por un juez que nunca tuvo intervención en la investigación, sino que solamente se limita a decidir. Esta separación que tradicionalmente se estudia entre el procedimiento inquisitivo antiguo y el acusatorio moderno viene a ser el gran, podríamos decir, el gran contrapeso, el gran contraste entre estos dos códigos. Por tanto, es muy importante para cualquier procesalista estudiar este procedimiento, que sin duda es muy importante. Un tercer código de nuestro sistema también es muy ocupado y muy necesario para el estudio del derecho procesal, el Código Orgánico de Tribunales. El Código Orgánico de Tribunales es aquella ley que regula la organización y atribución de los tribunales de justicia. Vale decir, cómo los tribunales en Chile están organizados y cómo están regulados. Vale decir, cómo los tribunales se forman, cuáles son sus atribuciones, a qué se dedican, cómo están compuestos y qué es lo que ellos deben resolver. Este código, el Orgánico de Tribunales, es un código bastante antiguo y que tiene una regulación detallada respecto a todos estos aspectos que hemos ido nombrando. Sin duda, el Código Orgánico de Tribunales es, podríamos decir, muy relevante en cuanto a establecer la limitación de las competencias de los tribunales. Sin duda, sin ello, uno no puede pensar el ejercicio jurisdiccional. Si no sabemos que el tribunal es el competente para resolver un asunto, malamente vamos a saber dónde tenemos que recurrir como abogados. Por tanto, esta triada entre el Código Orgánico de Tribunales, el Código Procesal Penal y el Código de Procedimiento Civil, sin duda son el eje central de las codificaciones en nuestro sistema legal. A la par de ello existen otros cuerpos normativos que también regulan aspectos procesales más o menos grandes. Por ejemplo, la Ley de Tribunales de Familia, que es una ley, la 19.968, de agosto del 2004, que regula todo la composición y tramitación ante los tribunales de familia, que sin duda es otro de los grandes ejes de la justicia reformada y de la justicia en Chile. Las causas de familia son muy relevantes en cuanto a número y en cuanto a importancia por los temas que tratan, y por supuesto la regulación de estos tribunales y además también de normas procedimentales están compuestas en esta ley, que sin duda es una especie de código en miniatura, porque tiene toda la regulación completa en una sola ley. Lo mismo que ocurre con el Código del Trabajo, el acápite referente a procedimiento laboral, donde se regula también a los jueces del trabajo y el procedimiento laboral completamente. Se encuentra en el Código del Trabajo y no en una ley aparte como uno podría pensar. Por tanto, también hay una norma procedimental bastante clara. También la ley de tramitación ante el juzgado de policía local, que también contiene toda la normativa de cómo el juzgado de policía local se organiza y también cómo los juzgados de policía local se tramitan ante ellos, que sin duda los juzgados de policía local, por ser juzgados más cercanos con la comunidad, por las materias que conocen, sin duda su conocimiento es bastante útil para poder litigar y sobre todo por las materias que vamos viendo que son muy parte del ser humano en su desarrollo diario. Multas de tránsito, temas de ley del consumidor, etc. Y a la par, podríamos decir, como cerrando todo este núcleo de normas legales, se encuentran aquellas leyes
que contienen normas de procedimiento y que aquí podemos estar agotándonos por hablar mucho tiempo. Por ejemplo, el decreto ley 211, que es la ley de defensa de libre competencia, contiene, ¿no es cierto?, la regulación de la libre competencia, pero además también la organización de los tribunales, la libre competencia y el procedimiento ante este tribunal. Y así ustedes pueden encontrar no solamente este ejemplo, sino que cientos de otras leyes, como por ejemplo el Código Tributario, normas de ordenanza de aduana, y leyes que se imaginen pueden tener y generalmente tienen un acápite procedimental. Por tanto, cuando hablamos de derecho procesal y hablamos de la ley procesal en sentido estricto, vamos desde estos códigos hasta la ley que pueda tener quizás 2 o 3 artículos, y les aseguro que uno de ellos se referirá siempre a un procedimiento. Por tanto, pues, se pueden dar cuenta que hablar del estudio de la ley procesal es un estudio bastante amplio y requiere mucho tiempo para poder comprenderlo, y ni siquiera de forma cabal, sino que recién adentrarse en este tema de la regulación procedimental.